Me comprometí pensando que por fin había encontrado un lugar seguro, y ahora vivo revisando silencios como si fueran alarmas. La mujer que amo me juró amor monógamo, y aún así la encontré escribiéndole a desconocidos de madrugada mientras yo trabajaba para sostenernos. Lo peor no fue leer los mensajes, lo peor fue reconocer que, aún rota, yo seguía sin poder soltarla. Soy joven, pero siento que en esta relación me convertí en una adulta a la fuerza, como si me hubiera tocado ser pareja, sostén, enfermera emocional y escudo al mismo tiempo. Llevamos casi 11 meses de compromiso, y desde el principio acordamos algo simple: estamos comprometidas, somos monógamas, nos cuidamos. Cuando ella empezó su transición, yo la abracé con todo mi corazón. No dudé. No me importaron las miradas, ni los comentarios, ni el caos que ya traíamos encima por deudas y por una etapa durísima después de haber estado sin hogar. Yo estaba ahí, firme, convencida de que el amor también era quedarse cuando la vida se ponía fea. Pero me fui rompiendo en silencio. La primera vez que descubrí que me engañaba fue viendo mensajes en Instagram, Snapchat y Discord. No fue una sospecha loca, fue ver con mis propios ojos conversaciones que me dejaron helada. Ella después me dijo que no habían sido solo esas veces, que en realidad había más. Yo quise entender, de verdad quise. También me contó que les había sido infiel a sus ex, casi como un patrón, una respuesta aprendida después del abuso que sufrió. Y ahí fue cuando me quedé atrapada entre dos verdades que me despedazan: su dolor es real, pero mi dolor también. En ese tiempo también la descubrí ofreciendo mensajes e imágenes sexuales en línea por dinero. Y yo, en vez de salir corriendo, lo justifiqué. Me repetí que era por las deudas, por la supervivencia, por todo lo que veníamos arrastrando. Me senté con ella en conversaciones que me dejaron sin aire, hablando de su ansiedad, de su vacío, de su necesidad feroz de validación en Internet. Le escuché decir cosas que nunca había dicho en voz alta sobre su deterioro emocional. Y como yo también sobreviví a un trauma sexual infantil brutal, no podía mirarla como si fuera un monstruo. Yo conocía ese hambre rara, esa mezcla tóxica entre asco y alivio cuando alguien te mira y te desea, aunque sea por las razones equivocadas. Así que hablamos de lealtad. Juramos reconstruir. Yo decidí quedarme. Pero mi cuerpo no me obedecía, la ansiedad me mordía todo el tiempo. Cada vez que su teléfono vibraba, yo sentía que se me cerraba el pecho. Dormía mal, trabajaba mal, pensaba peor. Hasta que una noche no pude más y revisé su celular buscando eso que ya sabía que iba a encontrar. Y ahí estaba otra vez. Mensajes de una persona rogándole que fuera a verlo, y ella respondiendo de una manera que no sonaba a amor, sonaba a hambre de atención, a sed de cumplidos. Y pasó cuando yo estaba dormida o partiéndome la espalda en el trabajo. Ahí ya no había excusa que me calmara. Ya no era lo hizo por dinero. Ya no era es por el pasado. Era una infidelidad clara, repetida, mientras yo la sostenía emocional y económicamente porque le ha costado mantener un empleo después de dejar sus últimos 3 trabajos. Me quebré. La confronté y terminé llorando en sus brazos, diciéndole que se fuera, que volviera, que no sabía qué quería porque todo dentro de mí estaba en guerra. La amo y al mismo tiempo estoy cansada de sentirme insuficiente. Ella volvió a decirme que esos mensajes llenaban un vacío adentro, que no sabía frenarlo, que lo sentía. Y yo le creí que lo sentía, pero no me alcanzó para entenderlo. Porque yo también tengo heridas y no por eso convierto a la persona que amo en daño colateral. Yo también conozco la necesidad de validación masculina. Como mujer trans, sé exactamente lo que se siente empezar a recibir esa atención que durante años sentiste prohibida, es intoxicante, sucia, adictiva, y a la vez parece medicina. Yo estuve ahí. Yo sé ese vértigo. Por eso me duele doble, porque la entiendo, y aún así me está rompiendo. Me comprometí pensando que por fin había encontrado un lugar seguro, y ahora vivo revisando silencios como si fueran alarmas. La mujer que amo me juró amor monógamo, y aún así la encontré escribiéndole a desconocidos de madrugada mientras yo trabajaba para sostenernos. Lo peor no fue leer los mensajes, lo peor fue reconocer que, aún rota,
Yo seguía sin poder soltarla. Soy joven, pero siento que en esta relación me convertí en una adulta a la fuerza, como si me hubiera tocado ser pareja, sostén, enfermera emocional y escudo al mismo tiempo. Llevamos casi 11 meses de compromiso, y desde el principio acordamos algo simple: estamos comprometidas, somos monógamas, nos cuidamos. Cuando ella empezó su transición, yo la abracé con todo mi corazón. No dudé. En 2022 me hice una prueba de ADN por pura curiosidad, como quien abre una puerta que cree inofensiva. Pensé que solo iba a haber porcentajes raros de ascendencia y ya. Pero ese resultado me partió en dos. En mi ADN no aparecía rastro del apellido de mi papá. Yo me quedé mirando la pantalla en silencio, como si el sistema estuviera roto y en cualquier segundo fuera a corregirse solo. No pasó. Del lado de mi mamá todo cuadraba clarísimo, pero del lado de él, nada. Cero. Y ahí empezó una sensación horrible, porque mi papá, el hombre con el que crecí, había muerto cuando yo tenía 9 años. Yo no podía preguntarle nada. No podía sentarme frente a él y decirle: oye, ¿esto qué significa? Solo tenía esa duda clavada en el pecho y un montón de recuerdos de infancia que, de repente, se sentían inestables. Me acerqué a mi mamá. Le pregunté directo si el papá que yo conocí era realmente mi padre biológico. Ella me dijo que sí, sin dudar. Yo quise creerle. De verdad quise, porque era lo más fácil, lo más cómodo, lo menos doloroso. Pero no pude. Durante días la volví a confrontar porque los resultados no mentían, y cada vez que lo hablábamos la tensión subía más. Yo sentía que estaba rompiendo algo que no se iba a poder reparar nunca. Ella se cerraba, yo insistía, y en medio de todo había culpa, miedo, rabia, confusión, todo al mismo tiempo. Hasta que un día me dijo la verdad. Mi padre biológico era un hombre mayor con el que ella había estado involucrada en 1998. Era nuestro vecino. Nuestro vecino. Yo me quedé helado, porque ese hombre no era un desconocido total de una historia lejana, era alguien que yo había visto de niño sin imaginar quién era realmente para mí. De pronto mi propia infancia se reescribió sola: caras, calles, momentos pequeños, cosas que nunca parecían importantes, todo tomó otro significado. Yo no podía quedarme quieto con eso, así que empecé a investigar. Busqué contactos, familiares, cualquier hilo que me acercara a él. Fue difícil desde el principio, porque era mayor y no era fácil dar con su paradero. Entre llamadas y mensajes, logré hablar con una excompañera de cuarto suya de Austin, Texas, que vivió con él por 1996 y 1997. Esa conversación me dejó marcado. Ella me habló de él como alguien que se preocupaba por los hijos de mi mamá, que hablaba seguido de volar a mi ciudad natal para conocernos, para llevarnos a pasear en vehículos todoterreno. Yo escuchaba eso y sentía una mezcla muy rara: alivio, dolor, esperanza, rabia por el tiempo perdido. Era como descubrir que hubo una intención de acercarse, pero que la vida, o las decisiones de otros, o el miedo, lo fueron aplazando hasta desaparecer. Ella tampoco sabía nada de él desde 2002. En 2022 finalmente conseguí comunicarme con la persona que lo cuidaba. Yo marqué ese número con las manos temblando, pensando que tal vez ese era el principio de algo que llevaba toda mi vida esperando. Pero salió al revés. Me acusó de mentir, me dijo que yo solo quería dinero y me advirtió que no volviera a llamar nunca más. Esa frase me cayó como una puerta cerrada en la cara. Yo ni siquiera estaba buscando herencias ni nada de eso. Yo solo quería escucharlo una vez. Saber cómo hablaba. Preguntarle por qué. Mirarlo y reconocer algo de mí en su cara. Nada más. Pasaron los meses y después los años, y aunque seguí con mi vida, esa pregunta nunca se apagó. Hay cosas que una persona puede ignorar, pero hay otras que te siguen incluso en los días normales. En 2024 volví a intentarlo. Conseguí otro contacto en Vitepajes y pensé: esta vez sí, aunque sea una conversación corta, aunque sea tarde. Llamé con una mezcla de miedo y esperanza que no le deseo a nadie.
y ahí me dieron la noticia. Mi padre biológico había fallecido en junio de 2024. Sentí un vacío difícil de explicar. No lloré al instante, ni grité, ni rompí nada. Solo me quedé quieto, porque cuando la oportunidad muere de verdad, ya no hay plan B. Nunca lo conocí. Nunca hablé con él. Nunca pude hacerle las preguntas que cargué durante años. Nunca pude saber su versión. Y eso es lo más duro, no perder a alguien que tuviste, sino perder para siempre a alguien que tal vez pudiste haber tenido. En 2022 me hice una prueba de ADN por pura curiosidad, como quien abre una puerta que cree inofensiva. Pensé que solo iba a haber porcentajes raros de ascendencia y ya. Pero ese resultado me partió en dos. En mi ADN no aparecía rastro del apellido de mi papá. Yo me quedé mirando la pantalla en silencio. Terminé una maestría en biotecnología y, en lugar de sentir orgullo, lo único que sentí fue miedo. Miedo de haberme construido una vida entera sobre una decisión que nunca fue mía de verdad. Suena fuerte, pero cada día me levanto con la sensación de que estudié años para convertirme en alguien que no quiero ser. Llevaba semanas tragándome esto, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo cuando me preguntaban qué seguía, diciendo cosas como ya veré o estoy evaluando opciones. Pero por dentro estaba quebrado. No porque me fuera mal en ciencia, al contrario, siempre entendí los temas, pasé materias, saqué buenas notas, cumplí con todo lo que se suponía que tenía que hacer. El problema era otro. Nunca sentí esa chispa que veía en los demás cuando hablaban de investigación, papers, laboratorio, hipótesis, experimentos. Yo estaba ahí, sí, pero era como estar en una película donde todos sabían su papel menos yo. Todo empezó hace años, cuando terminé 10º y 12º con calificaciones altas y todo el mundo me dijo lo mismo: si te va bien, te metes a ciencias. Era la opción inteligente, la opción segura, la opción que supuestamente te abría todas las puertas. Yo también me lo creí. Ni siquiera me detuve a pensar qué quería de verdad. Solo seguí la corriente, como si la vida fuera una escalera y yo tuviera que subir peldaño por peldaño sin mirar a los lados. Grado, maestría, siguiente paso. Así, automático. Hasta que un día llegué al final de esa escalera y me di cuenta de que estaba parado en el lugar equivocado. A veces me pregunto qué habría pasado si en ese momento hubiera elegido artes, psicología o cualquier cosa que me permitiera sentirme más vivo, más creativo, más yo. No porque crea que esas rutas son fáciles, sino porque al menos me habría dolido por algo que sí me importaba. En cambio ahora cargo una mezcla rara de cansancio y culpa, porque tengo 2 títulos y, aún así, me siento perdido. Es durísimo admitirlo, porque desde afuera parece que voy bien, pero por dentro estoy en blanco. Encima vino la presión de la familia. Me dicen que me prepare para exámenes competitivos, que haga un doctorado, que no desperdicie lo que ya invertí. Y yo los entiendo, de verdad. Sé que lo dicen porque quieren verme estable. Pero cada vez que escucho doctorado, siento que me hundo un poco más. No quiero eso. No me veo ahí. No tengo energía para seguir por una ruta que me viene apagando desde hace años. Yo solo quiero trabajar. No estoy pidiendo el empleo perfecto ni el sueldo soñado, solo algo real, algo que me saque de este limbo mental, emocional y financiero. El problema es que buscar trabajo se volvió otro golpe diario. Entro a ofertas y casi todas piden experiencia. Si no piden experiencia, piden contactos. Si no piden contactos, te piden referencias y networking como si todos hubiéramos nacido sabiendo movernos en ese mundo. Yo no tengo nada de eso. Nadie está esperando mi CV. Nadie me está jalando para entrar. Y cada rechazo silencioso pesa el doble cuando ya vienes dudando de todo. Pasar todo el día en casa tampoco ayuda. Las horas se me mezclan. A veces amanece y ya me siento cansado. Otras veces anochece y me doy cuenta de que no avancé nada, que otra vez me quedé atrapado en mi cabeza. Me siento inútil, y lo peor es que sé que esa palabra es injusta conmigo, pero igual me la repito. Veo el tiempo correr y siento que me estoy quedando atrás en todo,
en trabajo, en dinero, en ánimo, en vida. Es como estar atascado en una estación vacía, viendo pasar trenes que no paran para mí. Soy tímido e introvertido, y eso vuelve todo más difícil. Sé que hay personas que quizá podrían ayudarme, darme un consejo, referirme, abrirme una puerta pequeña. Las conozco. Están ahí. Pero no me atrevo a escribirles. Me paraliza pedir favores, me paraliza sentir que molesto, me paraliza pensar que me van a ver como alguien desesperado. Y mientras más lo pospongo, más crece el miedo. Es un círculo horrible, necesito ayuda, pero me cuesta pedirla, y por no pedirla me hundo más. Siempre quise ser ese tipo de persona que toma el control de su historia, el personaje principal que entra a un cuarto con seguridad, que tiene carisma, que sabe qué decir y cuándo decirlo. Pero hoy no me siento así. Hoy me siento perdido, asustado y, para rematar, culpable por estar perdido y asustado. Como si no tuviera derecho a sentirme mal porque ya logré mucho. Y quizá por eso terminé soltando todo esto, porque ya no me cabía adentro. Terminé una maestría en biotecnología y, en lugar de sentir orgullo, lo único que sentí fue miedo. Miedo de haberme construido una vida entera sobre una decisión que nunca fue mía de verdad. Conocí a la persona con la que más me comparé en toda mi vida cuando tenía 8 años. Fue en una competencia escolar. Yo me llevé el primer lugar y ella el segundo, y desde ese día sentí que entre nosotros había una cuerda invisible, como si estuviéramos unidos por una carrera que nunca se detenía. Hoy ella se graduó de medicina con honores, premios de la lista del decano y reconocimiento por investigación, y yo me quedé mirando la pantalla, con el pecho apretado, preguntándome en qué momento me perdí de mí mismo. Nos hicimos cercanos rápido, casi como familia, pero al mismo tiempo siempre fuimos rivales. Íbamos juntos a representar a la escuela, compartíamos salones, profesores, entrenamientos, y todo el mundo nos decía la pareja de genios, como si fuéramos un paquete, una historia escrita de antemano. En público sonreía, hacía bromas, fingía que la presión me motivaba, pero por dentro yo ya empezaba a sentir que si no ganaba, no valía. Y cuando eres niño, nadie te enseña a nombrar eso. Solo te aplauden cuando sacas la mejor nota y te miran raro cuando te cansas. La noche de mi cumpleaños número 16 intenté suicidarme. Ni siquiera sé cómo explicar ese punto exacto en el que uno deja de pelear por sí mismo. Solo recuerdo el vacío, el ruido apagado, y después el pabellón psiquiátrico. Cuando salí, ya había empezado la temporada de exámenes. Yo apenas podía sostenerme emocionalmente, pero el mundo seguía en modo competencia. Un supervisor, que había sido profesor nuestro en la escuela, se me acercó y me preguntó frente a otros, ¿siguen compitiendo? ¿Al final uno de ustedes superó al otro? Escuché risas en clase. Una risa específica, la de siempre, la que todos conocíamos. Y ahí entendí algo cruel. Para muchos, mi dolor era una anécdota, la competencia, en cambio, era entretenimiento. Desde entonces, año tras año, la distancia entre nosotros se hizo más grande. Yo quedaba tercero, cuarto, a veces ni eso. Ella, casi siempre primero. Yo empecé a vivir con esa sensación de estar siempre llegando tarde a mi propia vida. Cada resultado era como una confirmación de que me había roto por dentro y de que todos podían verlo, aunque nadie lo dijera directamente. Aprendí a sonreír en las fotos y a esconder el desastre detrás de frases como todo bien y solo ando cansado. Pero no era cansancio. Era duelo. Duelo por la versión de mí que yo creía que iba a ser. A los 18 me mudé de país. Cambié de calles, de acento alrededor, de horarios, hasta de clima, pensando que la distancia iba a curarlo todo. No pasó. Seguimos en contacto, si se le puede llamar así, mirar historias, dar like, reaccionar con un emoji cada cierto tiempo. Nada profundo. Nada real. Hace un par de meses ella se casó y no me invitó. Y no la culpo. De verdad no la culpo. Estoy lejos, y en años no tuvimos una conversación significativa. Aún así, cuando vi las fotos,
Sentí esa mezcla rara entre alegría sincera y tristeza silenciosa, como aplaudir con una mano mientras con la otra te sostienes el corazón. Y hoy llegó el golpe final. Se graduó de medicina con honores, reconocimiento su trabajo de investigación y premios de la lista del decano. Todo lo que una parte de mí siempre soñó. Yo, en cambio, estoy haciendo 2 años adicionales de mi carrera para intentar arreglar un GPA que quedó por el piso, y estudiando desesperadamente para el MCAT como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Crecimos en la misma comunidad. Tuvimos experiencias parecidas. Partimos casi desde el mismo lugar. Pero yo no puedo dejar de pensar en cómo mi salud mental se metió en medio de mi camino y arrasó con mi potencial, o al menos con la idea que yo tenía de ese potencial. A veces siento que ella sigue siendo la misma persona brillante, enfocada, constante, la que conocí hace 14 años. Y yo me siento como otra persona, alguien que tuvo que aprender a reconstruirse con piezas que no encajan igual. No cuento esto para dar lástima ni para minimizarlo. Que ella logró, porque se lo ganó y me alegra de verdad. Lo cuento porque me está costando aceptar que la vida no siempre premia al que prometía más, ni castiga al que tuvo ventajas, ni sigue una línea justa. A veces simplemente se rompe algo en uno, y sanar toma años que nadie ve. Y mientras los demás celebran metas, uno celebra cosas más pequeñas, levantarse, no rendirse, volver a intentar, estudiar una página más cuando la cabeza dice que no puede. Tal vez mi historia no es la del prodigio que llegó primero, tal vez es la del que se cayó feo y todavía está aprendiendo a caminar sin compararse cada 5 minutos. Conocí a la persona con la que más me comparé en toda mi vida cuando tenía 8 años. Fue en una competencia escolar. Me quebré en silencio el día que mi relación de 6 años terminó como si nada. No hubo una pelea final, no hubo cierre, solo un ya no puedo que me cayó encima como un edificio entero. 2 meses después, él ya estaba con otra mujer, y lo peor es que los 3 trabajábamos en el mismo edificio, así que no tenía escapatoria. Cada pasillo era una herida nueva. Yo tenía 30 años y sentía que me habían arrancado la piel. Él había sido mi primer novio, mi primera idea de futuro, mi hasta el final, y aunque hoy veo que hubo señales rojas que ignoré, en ese momento yo solo quería creer. Cuando terminó todo, dejé de dormir, dejé de comer, dejé hasta de tomar agua. Mi cuerpo seguía de pie, pero por dentro yo estaba en ruinas. Fui al psiquiatra porque ya no podía más conmigo. Me dio medicación para dormir y por momentos sí descansaba unas horas, pero despertar era volver al mismo lugar, la mente corriendo en círculos y el pecho apretado, como si alguien me lo estuviera partiendo con las manos. Probé hobbies, cualquier cosa para distraerme, rutinas, videos, caminatas, cosas nuevas que al principio me calmaban, pero el dolor siempre volvía, puntual, obstinado, como si tuviera mi dirección exacta. Y cuando pensé que ya no podía empeorar, llegó 2024 y mi hermano murió por suicidio. Ahí sentí que la vida me dio un golpe del que no supe levantarme. No somos una familia con dinero, y yo soy el sostén de la casa. Además del duelo, quedaron deudas por emergencias, cuentas, responsabilidades, todo cayendo al mismo tiempo. Me deprimí más, muchísimo más. Y encima apareció una culpa horrible. A veces pensaba más en mi ex que en mi hermano, y eso me hacía odiarme. Porque yo amaba a mi hermano con toda el alma, más que a cualquier relación, más que a cualquier historia. Entonces no entendía por qué mi cabeza seguía atrapada en ese pasado. Han pasado los años y a veces siento que apenas respiro. No estoy viviendo, estoy sobreviviendo por inercia. Muchas noches soñaba con mi ex y me despertaba agitada, como si todo acabara de pasar otra vez. Yo quería avanzar, de verdad quería dejar de pensar en él, quería paz, una mente en silencio aunque fuera una noche, pero la rumiación no paraba. Ya no lo amo, eso lo tengo claro, pero se quedó como un fantasma pegado a mí. Como una sombra que no me suelta aunque yo ya cerré la puerta. Pasaron casi 2 años y todavía me pesa. A veces creo que no es amor, es ego herido. Es miedo a lo desconocido. Es envidia de ver que, después de lastimarme, a él aparentemente le fue mejor, lo ascendieron, se compró un auto nuevo,
está por casarse, y yo sigo aquí, con deudas, con dolor, sin pareja, sintiendo que cada día me cuesta el doble que al resto. Intenté buscar otro trabajo para no verlo a él ni a ella, pero no ha sido fácil, y no puedo renunciar por impulso porque las facturas no esperan y mi familia depende de mí. Esa es la parte que más me rompe, sentir que necesito escapar y al mismo tiempo no poder moverme. Yo sé que desde afuera esto puede sonar como mentalidad de perdedora, y créeme, yo misma me lo digo cuando me miro al espejo. Pero estoy cansada de pelear todos los días con mi cabeza, con mis recuerdos, con el miedo y con la comparación constante. Me pregunto por qué la persona que me rompió parece estar ganando. Me pregunto qué hice mal, si de verdad soy tan reemplazable, si hacer el bien sirve de algo cuando la vida te devuelve esto. Quise empezar terapia para procesar todo lo que tengo atorado, porque sé que me haría bien, pero ahora mismo no puedo pagarla. Y sí, hay días en los que pienso que si yo me muriera, todos estos problemas se apagarían de golpe. No lo digo para dramatizar, lo digo porque esa idea aparece cuando una ya está agotada de sostenerlo todo sin descanso. Pero también hay otra parte de mí, una chiquita, que todavía quiere estar aquí y encontrar una salida que no sea desaparecer. Esa parte me trajo hasta este momento, a decirlo en voz alta, a reconocer que estoy rota pero no terminada. Cansada pero no rendida del todo, perdida pero todavía buscando un poco de paz. Yo no quiero volver con él. Yo no quiero venganza. Yo solo quiero recuperar mi tranquilidad, mi hambre, mi sueño, mi risa, mi vida. Quiero dejar de medir mi valor con los logros de alguien que ya no está en mi camino. Quiero poder recordar a mi hermano sin mezclarlo con culpa. Quiero dejar de sentir que el dolor define quién soy. Y aunque hoy no tenga la respuesta completa, al menos ya tengo una verdad, seguir respirando también es una forma de resistencia. Me quebré en silencio el día. Hace 2 semanas me di cuenta de que la convención que más amaba se convirtió en algo que ya no reconozco. Estoy agotada, al borde de quebrarme, y lo peor es que nadie parece verlo. Por primera vez en años, en vez de emocionarme por ir, me dan ganas de rendirme y no volver nunca. Cada año, ese viaje de convención era mi momento favorito porque era el único fin de semana en todo el año donde podía ver a amigos que viven fuera del país. Era casi sagrado para mí. Pero este año somos 10 personas, y sin que nadie lo dijera en voz alta, todo cayó sobre mí. Yo armé el Airbnb, yo organicé comidas, yo coordiné pagos, yo publiqué actualizaciones en el chat, yo compré películas Instax para que todos tuvieran recuerdos, yo me encargué de que todo funcionara para todos. Y además de eso, también hice lo que más energía me roba, los cosplays. No solo el mío, también el de mi esposo. Peluca, armas, accesorios, ajustes, pintura, acabados, detalles que nadie ve pero que se sienten cuando fallan. Y no, él no sabe ayudar con eso, así que vuelve a pasar lo de siempre, recae en mis hombros. Mientras todos estaban con la emoción de ya casi llega, yo estaba sobreviviendo entre listas mentales, cuentas partidas y noches sin descansar. Lo que más me dolió no fue el trabajo en sí, fue sentir que el grupo dejó de ser ese grupo de amigos por el que yo hacía esto con cariño. Mi esposo empezó a meter a varios compañeros de trabajo, y ya no se siente íntimo, ya no se siente nuestro. Se siente como si yo montara un evento para gente que ni siquiera entiende lo que cuesta sostenerlo. Y cuando cada persona nueva entra, no entra sola, entra con cambios, con ajustes, con más platos que cocinar, con más números que corregir, con más carga para mí. Hubo una amiga de su trabajo que me terminó de romper el equilibrio. Primero cambiaba cuántos días se quedaría en el Airbnb, y cada cambio significaba rehacer costos para todos. Después dijo que no sabía si podía pagar entrada de la convención, pero igual se quedaría en el Airbnb, y eso volvió todo incómodo porque yo sabía que mientras todos estuviéramos fuera, habría alguien sola allí. Luego, como si nada, pidió invitar a una amiga suya de toda la vida, alguien que no veía hace 2 años y que nadie más conocía. Y todo eso a 2 semanas de la convención, con el Airbnb cerrado hace meses, sin poder reajustar pagos ni mover nada sin afectar a todos. Lo peor es que cada vez que pasaba algo así, mi esposo reaccionaba igual, feliz de sumar gente, feliz de decir que sí,
feliz de acomodarlo como sea. Y yo por dentro pensaba, ¿y yo dónde quedo? Porque cada sí suyo era otro problema mío. Otra persona para cocinar. Otro ajuste en números. Otra conversación incómoda. Otra carga invisible. Empecé a sentir que yo solo existía cuando algo fallaba. Cuando intenté decir cómo me sentía, recibí la misma respuesta de siempre, esa que suena a calma pero en realidad te apaga. Como si mi cansancio fuera una exageración temporal. Como si lo mío fuera un estado de ánimo, no una señal de que me estoy desgastando en serio. Yo no necesitaba que me explicaran nada, necesitaba que alguien me quitara peso de encima. Necesitaba que alguien dijera ya, yo me hago cargo de esto. Hubo un momento en que ya no pude más y dije que el próximo año no haría más cosplays para nadie, solo para mí, o quizás ni eso. Él esta vez estuvo de acuerdo, y en lugar de sentir alivio, me dio rabia. Porque no era la primera vez que lo decía. Ya lo había hablado varias veces y antes, en vez de escucharme, me proponía cosplays fáciles como si ese fuera el punto. Como si reducir dificultad fuera lo mismo que respetar mis límites. Y otra situación me dejó clara la desconexión total. Yo publiqué en el chat grupal que haría un pedido de capas de Masley y que si alguien quería sumarse, me avisara. Lo dije con tiempo. Mandé 3 recordatorios y una última llamada antes de cerrar pedido. Después, esa misma amiga de su trabajo dijo que se sintió excluida porque no se lo pedí personalmente. Pero ella no revisaba el chat, no preguntaba actualizaciones, y cuando sí le contamos, dijo que nos avisaba y nunca lo hizo. Todo eso pasó justo cuando todavía decía que no sabía si podía pagar día su entrada, o sea, ni ella tenía claro su propio plan, pero yo igual tenía que cargar con la culpa. Ahí entendí algo que me partió el corazón, ya no estaba disfrutando las convenciones. Yo amaba esto. Me encantaba preparar mi personaje, emocionarme con los detalles, viajar con mi gente y crear recuerdos que duran años. Pero ahora me siento administradora, cocinera, costurera, contadora y moderadora. Hubo un día en el que me di cuenta de algo que me dio más miedo que cualquier noticia. Ya no sabía hablar con la gente cara a cara. No porque me faltaran palabras, sino porque me sobraba miedo. Y lo peor es que no era solo yo, era como si todos estuviéramos esperando que alguien más diera el primer paso, mientras nos escondíamos detrás de una pantalla. Yo antes podía entrar a cualquier lugar, cruzar miradas, saludar, improvisar una conversación tonta y terminar riéndome con un desconocido. Pero después de tanto distanciamiento, algo se rompió por dentro. Todo seguía igual por fuera, las calles abiertas, los cafés llenos, el transporte otra vez reventando. Pero yo caminaba sintiendo que había una pared invisible entre los demás y yo. Veía a alguien que me caía bien y en vez de acercarme, bajaba la mirada. Quería hablar, pero me ganaba esa voz en la cabeza, mejor no molestes, seguro no quiere hablar, vas a quedar raro. Y así empecé a vivir en modo seguro, en modo silencio. Mensajes, likes, historias, opiniones. Todo rápido, todo filtrado, todo sin riesgo real. Me convencí de que estaba conectado porque hablaba con mucha gente por internet, pero por dentro me sentía más solo que nunca. Una noche me caché haciendo scroll por horas, leyendo consejos de personas que no conocía, creyendo cada frase como si fuera ley. Y ahí me pegó la contradicción. Yo decía no creer en nada de lo que me dicen, pero me tragaba lo primero que leía en internet solo porque estaba escrito con seguridad. Me dio rabia conmigo mismo. Porque no era falta de información, era falta de contacto humano. Yo no necesitaba otro hilo eterno sobre cómo socializar, necesitaba mirar a alguien a los ojos y decir hola. Parece básico, suena ridículo incluso, pero en ese momento para mí era una montaña. Y lo más fuerte fue cuando empecé a observar a los demás con atención, manos inquietas, miradas que se desvían, sonrisas nerviosas, gente revisando el celular para no sostener el silencio. Ahí entendí algo que me cambió, yo no era el único asustado. Muchos estaban igual que yo, solo que cada quien lo escondía distinto. El primer intento fue torpe. Entré a una tienda y, en vez de pedir rápido e irme,
Hice una pregunta simple y me quedé un segundo más. La otra persona respondió, sonrió, y seguimos hablando 2 frases más de lo normal. Nada épico, nada de película. Pero para mí fue enorme. Después lo repetí en otros lugares. En el ascensor. En la fila. En una sala de espera. Conversaciones mínimas, reales, imperfectas. Algunas no fluyeron, claro. En algunas sentí incomodidad. En otras me respondieron seco. Pero en varias pasó algo inesperado, del otro lado también había ganas de hablar, solo faltaba permiso. Entonces empecé a ver el problema completo. No era que el mundo se hubiera vuelto frío de golpe. Era que el miedo se nos quedó pegado después de detenernos tanto tiempo. Aprendimos a protegernos también que también bloqueamos la cercanía. Nos acostumbramos a interpretar todo por texto, por tono imaginado, por comentarios de extraños. Y cuando tocaba hablar de verdad, nos sentíamos desnudos. Yo mismo pasé meses creyendo que el problema eran los demás, cuando en realidad yo también estaba alimentando el ciclo. Yo no hablaba, el otro no hablaba, y los dos confirmábamos que ya nadie conecta. Hoy lo digo sin rodeos, a mí me salvó volver a hablar. No hablar bonito, no hablar perfecto, solo hablar. Decir lo que pienso, preguntar, escuchar, tolerar el silencio incómodo de los primeros segundos. Porque la conexión no aparece leyendo más opiniones sobre conexión. Aparece cuando me arriesgo a estar presente con otra persona, con todo y mis nervios. Y sí, todavía me pasa que me da miedo acercarme. Pero ahora, cuando siento ese bloqueo, me acuerdo de algo simple. Del otro lado probablemente hay alguien con el mismo miedo, esperando exactamente lo mismo que yo. Por eso, cuando me descubro creyendo ciegamente cualquier cosa que veo online, freno. Respiro. Y me pregunto si ya hablé con alguien real sobre eso, si ya escuché una voz fuera de mi burbuja. Porque es absurdo desconfiar de todo lo cercano y confiar en lo primero que aparece en la pantalla. A mí esa lógica me estaba dejando vacío. Y no quiero volver ahí. Hubo un día en el que me di cuenta de algo que me dio más miedo que cualquier noticia. Ya no sabía hablar con la gente cara a cara. No porque me faltaran palabras, sino porque me sobraba miedo. Y lo peor es que no era solo yo, era como si todos estuviéramos esperando que alguien más diera el primer paso, mientras nos escondíamos detrás de una pantalla. Yo antes podía entrar a cualquier lugar, cruzar miradas, saludar, improvisar una conversación tonta y terminar riendo. Me desperté con una rabia tan pesada en el pecho que sentí que no podía respirar. Abrí el celular, vi otra noticia sobre incendios, sequías, olas de calor, y lo único que pensé fue, estamos pagando todos por la avaricia del 10% más rico. Y mientras ellos siguen acumulando, yo llevo años preguntándome cuánto más aguanta una persona cuando siente que el planeta y su propia mente se están apagando al mismo tiempo. Yo no llegué a este punto de un día para otro. Llevo más de una década peleando con pensamientos suicidas, en silencio muchas veces, sonriendo por fuera cuando por dentro todo me pesa como plomo. Hay días en los que me siento funcional, como si pudiera seguir con mi rutina, trabajar, contestar mensajes, fingir normalidad. Pero hay otros días en los que veo el cielo gris, siento el calor fuera de temporada, leo que un río se secó, que una ciudad se inundó, que otro bosque ardió, y mi cabeza empieza a repetir lo mismo, no hay futuro, no hay salida, no hay nada que esperar. Me da coraje, un coraje profundo, porque no es que no sepamos lo que está pasando. Lo sabemos. Lo vemos. Lo vivimos. Y aún así, parece que las decisiones más importantes siguen tomadas por gente que jamás va a sufrir lo peor de este colapso. Yo no estoy enojado con la vida en sí, estoy enojado con esta sensación de injusticia permanente. Me enoja pensar que mucha gente recicla, se sacrifica, cambia hábitos, intenta hacer lo correcto, y al final el daño más brutal viene de quienes más tienen, más consumen y menos consecuencias enfrentan. Me enoja sentir que me piden esperanza cuando todo alrededor parece una cuenta regresiva. A veces me siento culpable por no poder ser positivo, como si mi tristeza fuera una falla de carácter y no una reacción humana a una realidad dura.
y en medio de todo eso, hay una frase que se me quedó clavada: lo único que tengo para esperar es la posibilidad de enamorarme algún día. Lo escribí así, con vergüenza, porque suena pequeño frente al caos del mundo, pero para mí era lo más honesto que tenía. Yo necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera en internet, aunque fuera entre desconocidos. Necesitaba que alguien me respondiera sin burlarse, sin minimizarlo, sin decirme échale ganas como si eso arreglara una década de oscuridad. Y pasó algo que no esperaba: la gente me sostuvo. No con magia, no con fórmulas vacías, sino con presencia. Me dijeron que también estaban asustados, que también sentían rabia, que también lloraban al pensar en el futuro, y que aún así seguían buscando pequeñas razones para quedarse. Yo leí cada mensaje como quien enciende una vela en un cuarto enorme y oscuro. Una vela no ilumina todo, pero permite dar un paso sin caerse. Yo empecé a entender que mi esperanza no tenía que ser gigantesca para ser real. No necesito creer que todo se va a arreglar mañana para elegir quedarme hoy. A veces mi esperanza cabe en cosas mínimas: una conversación honesta, una tarde sin ruido mental, una canción que me baja la ansiedad, una caminata donde todavía puedo ver un árbol resistiendo entre el cemento. Y sí, también cabe en ese deseo simple y enorme de enamorarme, de compartir la vida con alguien, de sentir que no estoy solo cargando este miedo. Antes pensaba que eso era poco. Ahora lo veo distinto. Cuando una persona ha pasado años al borde, cualquier motivo que la ate a la vida es sagrado. Yo no romantizo el dolor, ni voy a mentir diciendo que ya estoy bien. Hay días en los que vuelvo al mismo abismo y me cuesta muchísimo no caer. Pero hoy sé algo que antes no sabía: pedir ayuda no me hace débil, me mantiene vivo. Hablar, escribir, decir no puedo solo me ha salvado más veces de las que puedo contar. Y aunque sigo furioso por el mundo que nos tocó, ya no quiero que esa furia me destruya por dentro. Quiero usarla para cuidar lo que todavía existe, para conectar con otros, para recordar que incluso en una época dura todavía hay humanidad, todavía hay abrazo, todavía hay red. Yo sigo teniendo miedo del futuro climático, claro. Que sí. Sigo sintiendo rabia cuando pienso en todo lo que se pudo evitar y no se evitó. Pero también sigo aquí. Sigo respirando. Sigo buscando motivos, por pequeños que sean, para no rendirme. Y si hoy alguien me preguntara qué me mantiene de pie, diría esto: la posibilidad de amar, de ser amado, de encontrar comunidad, y de descubrir que incluso cuando yo ya no veía salida, había gente dispuesta a recordarme que mi vida importa. Tal vez no puedo controlar el rumbo completo del planeta, pero sí puedo decidir no abandonarme. Si puedo elegir una conversación más, un día más, un intento más. Me desperté con una rabia tan pesada en el pecho que sentí que no podía respirar. Abrí el celular. Me di cuenta de que toqué fondo una noche en la que no pasó nada especial, y justo por eso dolió más. No hubo drama, no hubo pelea, no hubo un gran desastre, solo silencio, un cuarto oscuro y yo preguntándome cuánto tiempo más podía seguir viviendo así. Ahí entendí que no estaba cansado de trabajar, estaba cansado de perseguir una vida que sentía imposible para mí. Durante mucho tiempo fui ese hombre amargado que ves y prefieres no mirar dos veces. Caminaba con rabia, hablaba con rabia, pensaba con rabia. Me molestaba ver a otros disfrutar cosas que yo ni siquiera podía rozar. Me explotaba por dentro cada vez que alguien hablaba de viajes, de relaciones estables, de tranquilidad, de metas cumplidas, porque yo sentía que vivía del otro lado del vidrio, viendo todo desde afuera. Como si la vida real le hubiera tocado a todos menos a mí. Lo peor no era la pobreza ni la frustración, era la sensación de estar atrapado en una cinta infinita: levantarme, trabajar, volver roto, dormir mal, repetir. Día tras día. Empecé a pensar que iba a pasar toda mi vida así, dejándome la piel por deseos inalcanzables, por versiones de felicidad que siempre estaban un poco más lejos. Y cuando una persona se convence de que jamás va a alcanzar lo que quiere, la mente se vuelve peligrosa. Yo llegué a tener pensamientos suicidas. No como una escena teatral, sino como un susurro constante: ¿para qué seguir si nada cambia? Nunca se lo dije a casi nadie,
porque por fuera todavía podía funcionar. Podía sonreír si tocaba, responder mensajes, cumplir. Pero por dentro estaba roto y resentido. Me volví experto en compararme, en contar todo lo que me faltaba, en repetir la lista de lo que no podía experimentar. No podía darme ciertos gustos, no podía descansar de verdad, no podía dejar de sentir que siempre llegaba tarde a todo. Esa obsesión me devoró. Cuanto más miraba lo que me faltaba, menos veía lo poco que todavía tenía. Una respiración más, una mañana más, una oportunidad mínima de no rendirme. El giro no vino con una frase mágica ni con un video motivacional. Vino cuando me rendí, pero no de la vida, sino de pelear con la realidad. Una tarde, agotado, me hice una pregunta incómoda: ¿y si el dolor no es una prueba de que mi vida no vale, sino un material con el que puedo construir algo? Al principio me sonó absurdo. ¿Cómo iba a encontrar sentido justo en lo que más me lastimaba? ¿Cómo iba a llamar significado a la privación, a la frustración, a no tener lo que quería? Aún así, esa idea se me quedó pegada. Empecé a observar mi sufrimiento como si fuera un idioma que nunca había querido aprender. Descubrí que detrás de mi rabia había hambre de dignidad. Detrás de mi envidia, deseo de pertenecer. Detrás de mi cansancio, ganas de vivir de una manera más honesta. Y entonces dejé de preguntar cuándo se acaba esto, y empecé a preguntar ¿qué me está enseñando esto? No cambió mi cuenta bancaria de un día para otro. No aparecieron milagros. Mis circunstancias siguieron siendo duras. Pero cambió algo más profundo: ya no veía mi privación como una humillación, sino como una escuela. Cada cosa que no podía tener me obligaba a descubrir que sí podía cultivar. Si no podía controlar el resultado, podía cuidar mi carácter. Si no podía comprar tranquilidad, podía entrenar mi paciencia. Si no podía vivir la vida que imaginaba, podía vivir con presencia la vida que sí tenía enfrente. Ese cambio me recordó mucho a El hombre en busca de sentido. Cuando leí esa idea de que incluso en el sufrimiento extremo puede existir significado, sentí que alguien por fin le ponía palabras a lo que yo estaba empezando a vivir. No romantizo el dolor, no lo recomiendo, no digo que sea bonito. Digo que, cuando no puedes evitarlo, puedes transformarlo. Puedes decidir que no te destruya en vano. Hoy sigo teniendo días pesados. Todavía hay momentos en los que vuelvo a sentir ese hueco y esa impotencia. Pero ya no vivo peleado con mi herida. Aprendí a caminar con ella sin dejar que me arrastre. Antes quería una vida sin sufrimiento. Ahora busco una vida en la que mi sufrimiento tenga dirección. Porque cuando el dolor encuentra propósito, deja de ser pura condena. Si yo, siendo ese hombre del fondo del barril, pude encontrar paz justo en medio de lo que más me dolía, entonces tal vez no estaba tan derrotado como creía. Tal vez nunca lo estuve del todo. Y si la privación también puede ser una fuente de sentido, entonces incluso en el peor día hay una pequeña posibilidad de dignidad. Me di cuenta de que toqué fondo una noche en la que no pasó nada especial, y justo por eso dolió más. No hubo drama, no hubo pelea, no hubo un gran desastre, solo silencio, un cuarto oscuro y yo preguntándome cuánto tiempo más.